Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al tercer apartado de la unidad 4. En esta unidad estamos dando la población y en este tercer apartado vamos a hablar de una circunstancia que se está dando en muchos territorios y es que cada vez hay más territorios con una población envejecida, ¿vale? Y en general, la tendencia general de nuestro planeta estamos yendo hacia una situación en la cual nuestro mundo se envejece. Cada vez hay más número de personas ancianas, ¿vale? Ya estuvimos hablando de que la población se estructura en en edades y en sexos, y a la hora de hablar de diferentes edades, pues entre 0 y 14 años, población joven, entre 15 y 65 población adulta y finalmente los mayores de 65, que es los que van aumentando en número en los diferentes territorios. Bueno, pues esos son los considerados población anciana, ¿vale? Bueno, pues su aumento hace que tengamos que plantearnos este apartado de hoy. Bien, en primer lugar, quería comentaros que, bueno, pues en todo el mundo se está produciendo los números a nivel respecto a la demografía, nos muestran que se está produciendo un rápido proceso de envejecimiento. Bueno, según las estimaciones de la OMS, ya sabéis qué significa este acrónimo, por desgracia lo hemos tenido que escuchar durante mucho tiempo, ¿vale? Esta es la Organización, la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Y bueno, salió a relucir bastante con el tema del inicio de la pandemia. Y bueno, pues esta institución, que es la que mide en ciertos aspectos, bueno, es el órgano diligente a la hora de tomar decisiones del ámbito sanitario, estableció que la población mayor de 60 años en este caso, se duplicará, va a crecer exponencialmente, ¿vale? Se va a duplicar y bueno, se aportan estos datos. En el año 2000 pasamos de un 11% de población anciana a una estimación del año 2050 que establece que llegaremos al 22%. Casi un cuarto de la población mundial será mayor de 65 años, ¿de acuerdo? Lo cual es un porcentaje que hay que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, en el año 2050 se establece también que el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos medios y bajos. Por lo tanto, esto no es un fenómeno que solamente se esté dando en países desarrollados económicamente, sino que cada vez es una tendencia a nivel mundial, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que vamos a estudiar. Bien, vamos a hablar de tres circunstancias que se pueden dar en función de la economía, ¿vale? Del nivel de desarrollo económico que tenga un territorio, ¿vale? Vamos a diferenciar tres escenarios. En primer lugar, este primero que vamos a ver aquí, que es el envejecimiento de los países desarrollados. Un segundo escenario, que es el de los países en vías de desarrollo, ¿vale? Que está tomando ya una carrera, ya está cambiando, está tomando medidas para desarrollarse económicamente. Y bueno, y aquellos países un tercer escenario en el cual aquellos países que no tienen todavía esas medidas, ese desarrollo económico consolidado, ¿de acuerdo? Bueno, en este primer escenario, que es en el que nos encontramos en nuestro país, bueno, pues la esperanza de vida media es bastante elevada, ¿vale? Aquí en este caso estamos hablando de 78 años, y bueno, podemos también decir que tenemos unas tasas de natalidad muy bajas, ¿vale? Lo cual eso genera un ambiente, un escenario idóneo para generar cada vez más población envejecida, ¿vale? En este tipo de países, en este tipo de territorios, 17 de cada 100 habitantes tiene 65 o más años, ¿de acuerdo? Lo cual es un porcentaje bastante importante, ¿vale? Y bueno, al paso del tiempo han ido incorporándose a esta tendencia cada vez más territorios, ¿vale? Si en el año 2000 solamente estaban en esta tendencia los países de Alemania e Italia, en el 2010 se fueron incorporando diferentes territorios, entre ellos nuestro país, ¿vale? Japón, Grecia, Portugal, España, Austria, Bulgaria, Eslovenia, Croacia, Finlandia, Suecia y Suiza, ¿vale? Y bueno, en el año 2025 se estima también que se sumen al carro también a esta situación 46 países, ¿vale? Bueno, cuando hablemos de este tipo de países, países envejecidos, nos encontraremos una pirámide, hemos visto lo que es en clase, ya hemos hecho una de ellas. Bueno, pues nos encontraremos una pirámide de población de esta forma, ¿vale? Es la forma de bulbo invertida, por así decirlo. Hay una tasa de natalidad muy baja, una población adulta bastante justa de la población anciana,
Bueno, pues que los datos empiezan con de población mayor de 65 años. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con el siguiente escenario. En este caso hablamos de países en desarrollo, ¿vale? Bueno, pues en este tipo de países, ¿qué ocurre? Bueno, pues la tendencia que está habiendo es hacia el envejecimiento demográfico, ¿vale? Digamos que estos países no han consolidado esa tendencia que hemos visto en el caso anterior, pero se están dando las circunstancias para encaminarse a esa situación, ¿vale? En este tipo de regiones, bueno, se ha detectado un descenso de las tasas de natalidad y, bueno, pues un ejemplo está el caso de Iberoamérica. Cada vez se están produciendo un aumento más acuciante, en este caso, de la vida, más de 20 años, ¿vale? Ha habido un aumento bastante grave, bastante grande, perdón, ¿vale? Y bueno, y eso también ha provocado también un descenso del número de nacimientos, ¿de acuerdo? Este tipo de países que están en desarrollo, están tomando ya unas medidas para consolidar su desarrollo. La pirámide de población que tendrá resultante en esta vemos todavía que tanto la población adulta mantienen más o menos unos y bueno, la población hace aumentar su número, ¿vale? Tenéis que pensar que esa proporción se va a dejar ver por la cúspide de la pirámide, ¿vale? Entonces, el primer tipo hemos visto de forma de bulbo, con su base achatada, población adulta y población anciana. En el segundo caso estamos viendo en forma de campana, ¿vale? Tanto la población joven como la población adulta mantienen unos valores similares. Y el tercer escenario es el de población, cómo se está produciendo el envejecimiento, qué situación hay en aquellas zonas menos desarrolladas económicamente. Bueno, en este caso estamos hablando de regiones en la esperanza de vida es muy baja, ¿vale? Eh, Entre ellos, obviamente, hay que destacar el África subsahariana, destacando unos datos de 56 años de media de esperanza de vida. Y bueno, son espacios donde hay unas altas, todavía hay unas altas tasas de natalidad, un 39 por mil. Recordad que valores sobre el 30 por mil de tasa de natalidad son elevados y en este caso, bueno, pues este tipo de regiones cuenta con un 39 por mil de tasa de natalidad, lo cual es importante todavía. Por lo tanto, este tipo de sociedades, este tipo de regiones cuenta todavía con una población bastante joven y bueno, la población mayor pues aún está siendo, tiene un porcentaje bastante reducido, ¿vale? En este caso, un 3% de la población, ¿vale? La forma de este tipo de regiones, la forma de la pirámide de población, será de forma triangular, de forma de pirámide, ¿vale? ¿Esto qué nos dice? Bueno, pues que en su base que hay un gran porcentaje de la población que son jóvenes, ¿vale? Se tienen muchos niños, eh, como no se asegura, hay unas tasas elevadas de mortalidad infantil, lo cual hace que se tengan muchos niños, ¿vale? El uso de los anticonceptivos no está consolidado, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay una población muy elevada a nivel infantil y bueno, vemos que los valores se reducen a medida que vamos aumentando la edad, ¿de acuerdo? Bien, os he traído también un pequeño, bueno, un mapa del mundo en el cual se muestra cómo está la situación en nuestro planeta. En él podréis, más o menos en colores, bueno, pues la intensidad son los países más envejecidos, el porcentaje de población envejecida, ¿vale? Todas las circunstancias afectan a europeo, a Japón en Asia, y luego ya unos valores más intermedios, pues tenemos en Asia Rusia, Kazajistán, ¿vale? China, el sureste asiático, África, ¿vale? A Brasil, Colombia, ¿de México. Y luego ya tendríamos valores más bajos de población envejecida que ya con los territorios de África, ¿vale? Del continente africano, del continente asiático, sur sudoeste. ¿De acuerdo? ¿Por qué se está produciendo esta circunstancia? ¿Por qué las sociedades están envejeciendo? Bueno, entre los principales factores entre otros muchos, está la disminución de la tasa de fecundidad, eh, el descenso del número de hijos por mujer, eso es un fenómeno que se ha acentuado mucho más en los desarrollados. También tiene una gran reducción de la tasa de mortalidad. Hemos hablado de que cada vez se tienen menos hijos porque cada vez hay menor probabilidad de que estos fallezcan, ¿vale? Por el avance de las técnicas sanitarias, etcétera, ¿vale?
También se produce un fenómeno que es en este caso la progresiva incorporación de la mujer al rural, ha hecho que sea cada vez más difícil conciliar el trabajo con el criar a un hijo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues la sociedad ha tomado la decisión, cada vez se consolida más de tomar la decisión de tener menos hijos, ¿vale? A diferencia de lo que ocurría en el pasado. También se está produciendo un retraso a la hora de tener el primer hijo. Si bien preguntamos a nuestros abuelos, la primera, a qué edad tuvieron a su primer hijo o hija, nos sorprenderemos, ¿vale? Eran muy jóvenes cuando decidieron emprender esa decisión. Y bueno, hoy en día esta decisión sí que es verdad que se está retrasando cada vez más, ¿vale? Por las circunstancias económicas, por las circunstancias sociales, se decide tener hijos más tarde. Bueno, otra circunstancia que se produce es el aumento de la esperanza de vida, ¿vale? En este tipo de territorios ya hemos hablado de que se están produciendo grandes avances en la medicina, en la prevención de enfermedades, y bueno, pues eso ha hecho que la esperanza de vida aumente. Otra situación que ha mejorado la esperanza de vida es la mejora en la alimentación. Somos una sociedad que cada vez tiene más en cuenta las ventajas y las desventajas de ciertos alimentos, tiene mucha preocupación respecto a cuidarnos en el aspecto del alimento y bueno, somos lo que comemos. Por lo tanto, ahí hay un cambio y hay un aumento de la esperanza de vida relacionada con la alimentación. Mejoras en la higiene, ¿vale? Por desgracia conocemos la situación que estamos viviendo, cada vez nos toca tener más en cuenta estas medidas higiénicas, ¿vale? El lavado de manos y bueno, sí que es verdad que este tipo de situaciones han aumentado la esperanza de vida, ¿vale? Y también, bueno, la mejora de las condiciones laborales. Toda empresa hoy en día tiene que contar con una persona que, bueno, pues tiene que tener en cuenta el riesgo laboral, ¿vale? Es una persona que va a estar, va a tener la responsabilidad de vigilar porque se cumplan todas las medidas para que no ocurra ningún accidente, ¿vale? Este tipo de accidentes antes eran muy comunes en las fábricas, ¿vale? Y mucha gente perdió su vida por circunstancias. Hoy en día sí que es verdad, aunque se siguen produciendo accidentes, sí que es verdad que hay una acción por parte de la sociedad en que se disminuyan este tipo de accidentes laborales, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los principales problemas y los retos a los cuales nos vamos a enfrentar aquellos territorios que tenemos esta circunstancia, ¿vale? Bueno, pues la población está disminuyendo constantemente y bueno, pues esto puede producir una disminución de la población de manera progresiva, ¿de acuerdo? También se está produciendo un cambio en la estructura familiar. Cada vez se están estableciendo más hogares en los cuales se decide no tener hijos. Y bueno, pues otro reto que se está produciendo es el aumento de los gastos estatales. Una población envejecida lo que genera es que se tenga que generar un mayor presupuesto para cubrir gastos de tipo sanitario. Se tienen que crear centros de atención para personas mayores. Tiene que haber un gran aumento en la proporción del presupuesto en función de las pensiones, ¿vale? De lo que cobran aquellas personas que ya se han jubilado, mayores de 67. Y bueno, una reducción también de los ingresos, ¿vale? Porque se está produciendo una disminución progresiva de la población trabajadora. ¿Eh? Este tipo de situaciones va a producir que ya se ha producido en nuestro país, ¿vale? Que cada vez se vaya a retrasar más la edad de jubilación y que, bueno, por desgracia se sufran recortes en el ámbito de las pensiones. ¿De acuerdo? Em, Esto también va a producir una ralentización del crecimiento económico. El crecimiento económico se va a ir frenando en este caso, ¿vale? Las personas mayores van a percibir menos ingresos y esto va a generar una tendencia más general hacia el ahorro, más que al gasto, ¿vale? Eso va a producir una reducción del consumo y por lo tanto va a ser un freno a nivel de crecimiento económico, ¿vale? Y bueno, también otra de las circunstancias que se suelen dar ante este envejecimiento es la nueva localización de mercados de consumo, ¿vale? Van a haber grandes diferencias entre países jóvenes que van a demandar más productos duraderos y de servicios educativos, por ejemplo, y va a haber un gran contraste con aquellos países envejecidos que lo que van a demandar en este caso van a ser más servicios sanitarios y de ocio, ¿verdad? Bueno, pues este es el apartado 3 que hemos dedicado al envejecimiento de la población y bueno, nos vemos en el